Ser Podcast. No sabemos si El chico y la garza será la última película de Miyazaki, el maestro japonés, pero si es así, será un precioso testamento de un cine humanista que cambió el género de la animación. Es una de nuestras propuestas para ir al cine, pero también hay películas españolas como Mamá Cruz, con Kitty Mamber y su despertar sexual en la Sevilla religiosa. Además, repasamos lo mejor de la Seminci, analizamos el último thriller de Robert Rodríguez con Ben Affleck y os recomendamos unas cuantas series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Kitty Mamber protagoniza Mamá Cruz, una historia íntima de una mujer madura que descubre la sexualidad y la amistad femenina. ¿Y te masturbas por lo menos? Pero vamos a ver, tú estás loca. Yo solo quiero que te cuides más, mi vida. Otra mujer poderosa está en La contadora de películas, una chilena convencida del poder del cine para ayudar en los peores momentos en esta historia que protagonizan Meneris Belló y Antonio de la Torre. Si no hubiera sido así, mi papá se hubiera casado con ella igual, porque era misteriosa y amaba las películas como él, aunque siempre la ponían triste. Les proponemos cine de animación. El chico y la garza es la última película de Miyazaki, una bella historia de adolescencia, superación y duelo. Maito, ¡Madre! sálvame. ¡Madre! ¡Aguanta, ya voy! Se acerca el 31 de octubre y el terror acecha en las plataformas. Netflix estrena la precuela de Verónica, película de Paco Plaza, que se titula Hermana Muerte y que nos mete en un convento en la posguerra. Todavía recuerdo con qué emoción seguíamos las noticias suyas que nos llegaban desde ese pueblo perdido entre las montañas. La niña santa de Pero Blasco. El documental musical es un género de moda de Taylor Swift. Saltamos a Z Tangana, que nos mete en lo íntimo de la gira del madrileño en esta ambición desmedida. Llevo 2 putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar. Y Robert Rodríguez se pasa al thriller de acción en Hypnotic con Ben Affleck en el papel de un hombre que recurre a una medium. El hipnotista hace que todo lo que ves y haces parezca que es normal. Y en televisión, nuevos estrenos españoles. Como casi todas las semanas, recomendamos una actualización de Edgar Allan Poe con La caída de la casa User. Sé que ya ha habido muchos titulares sobre la farmacéutica Fortunato, sobre la epidemia de opioides en nuestros hogares y nuestras calles. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser, clausura de la Seminci, festival de cine que ha congregado a numerosos directores del cine de autor europeo como Ken Loach, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? El veterano director británico que presenta su última película, El viejo roble, ha vuelto a demostrar su compromiso y lucidez a la hora de retratar las injusticias del mundo y la clase obrera. También se ha pronunciado sobre el conflicto entre Israel y Hamás y los ataques contra la población civil en Gaza. Solidarity with the General Secretary of the United Nations. Mostraba su solidaridad con el secretario general de Naciones Unidas y su defensa de los derechos humanos. Estamos en un mundo de bloques de poder en competencia. Estados Unidos, China, Rusia, India pronto lo será, y no podemos tener paz de esa manera. Tenemos que apoyar a Naciones Unidas, es una obligación fundamental de cada periódico, de cada político y de cada organización. Guterres dice la verdad. No es el único que se ha mojado, también artistas británicos, entre ellos Tilda Swinton, Riz Ahmed y Steve Coogan, han firmado en contra del genocidio de Israel a la población civil en Gaza, o Kristen Stewart y Cate Blanchett, las últimas en sumarse. Por cierto que en Valladolid también hemos visto a 3 actrices recoger la espiga de honor: Blanca Portillo, a la que nada veremos en Teresa, Charlotte Rampling y Kitty Mamber. La actriz es una de las secundarias de nuestro cine, protagoniza ahora Mamá Cruz, estreno de esta semana que nos muestra una mujer, una abuela española, que descubre la sexualidad y su cuerpo
en la vejez. Dirige Patricia Ortega esta historia íntima sobre la amistad entre mujeres que se presentó en Sundance. La maternidad ha sido uno de los temas que ha entrado en la nueva literatura y en el cine actual. Tratado desde perspectivas diferentes, con mujeres escritoras o guionistas o directoras, tras esos nuevos relatos, hemos visto cómo son las malas madres, cómo se concilia, cómo se vive en la precariedad y algo tan básico y edulcorado hasta ahora en la ficción como un parto. ¿Y te masturbas por lo menos? Pero vamos a ver, tú estás loca. Yo solo quiero que te cuiden más, mi vida. La llegada de nuevas voces y perspectivas ha llenado también las películas de una nueva sexualidad, esa que no solo tiene que ver con el deseo masculino, la male gaze, que diría la teórica Laura Mulvey, sino también con que son las mujeres las que toman el control de su propio cuerpo y de su deseo a pesar del patriarcado y la religión. Creo que más allá de una generación, yo sí creo que todavía hay muchas mujeres, sin importar la edad, que dependiendo de dónde nacen, de la situación económica y cultural en la que están, abandonan sus cuerpos, abandonan sus fantasías, abandonan sus deseos y se sacrifican por su familia y que pasan la vida al servicio de los demás y que van sintiendo su cuerpo como una herramienta para maternar, para ser la jefa de la familia, ¿no? Pero que pareciera que el cuerpo dejara de ser. La directora venezolana Patricia Cruz lleva años en Sevilla. Allí ha escrito Mamá Cruz, una película que aborda la maternidad y la sexualidad desde una perspectiva poco común en el cine, la de una mujer madura, una de las muchas abuelas españolas criadas en un fiero catolicismo y que han hecho de ser madres y amas de casa la base de su identidad. Yo sigo siendo una mujer, Eduardo, y aunque seamos viejos, sigo sintiendo cosas, aunque tú me veas como un florero. La película está producida por la productora sevillana La Claqueta, que ya fichó a Kitty Mamber para El Inconveniente, película con la que la actriz logró nominación al Goya. El suyo es uno de los rostros del cine español que ha trabajado con nombres como Almodóvar, De la Iglesia, Gutiérrez Aragón y que ahora protagoniza este film. Yo no creo que esté haciendo de mujer deseable, sino que ella tiene un deseo, claro, que es diferente, ¿no? Y en ese sentido tiene, pues, el motor es ese, ¿no? Que ella, por una casualidad, entra en contacto con el mundo erótico e incluso pornográfico y bueno, nace en ella o revive en ella un deseo que no está dispuesta a abandonar, ¿no? Y ahí vienen los problemillas. Se convierte en una abuela que cuida de su nieta y que cose ropa para los santos de la iglesia. Estamos en Sevilla, una ciudad marcada por el peso de la tradición y de la religión, donde esta mujer vive casi sin hablar con su marido y entrando en internet para hablar con su hija, que se ha ido fuera a trabajar. Aparentemente es una barra de labios, pero la activamos y es una barra vibradora para estimular cualquier parte del cuerpo. Te lo puedes meter por la vagina, por el ano. ¿Y esto es bueno para los orgasmos? Es que los orgasmos no dependen de los juguetes. Los orgasmos salen de aquí. Sí, hija, pero también habrá que tocarse allí abajo, ¿no? Eso no va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Los cuidados, las nuevas maternidades, las relaciones entre madres, hijas y abuelas aparecen envueltas en una puesta en escena realista y que encuentra belleza en los pequeños detalles. Una fotografía elegante nos hace recorrer la casa de esta mujer, una casa de clase obrera con dignidad y nostalgia. Esa casa es la casa de nuestras abuelas, aquellas a las que nunca las vimos como mujeres que desean, sino como trabajadoras al servicio y cuidado de todos los demás. Entonces Mamá Cruz creo que es una oda a los chochos empoderados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nuestro chocho se convierte en sujeto de su propio deseo y dice, basta ya, yo voy a buscar lo que yo quiero y voy a ser feliz y voy a dejar de estar al servicio de los demás para ser libre y para encontrar la libertad, entonces ahí la vida cambia. Y por eso es que a Cruz le cambia la vida, porque se da cuenta que es un ser completo y que se empodera de su propio placer, y al empoderarse de su propio placer se encuentra a sí misma también, ¿no? Como ser humano. Kitty Mamber y su personaje, mucho más castizo, mundano y pragmático que el de Emma Thompson en Buena Suerte, Leo Grande, pone fin a la presión del patriarcado sobre los cuerpos de las abuelas. Por azar, toqueteando un iPad, descubre el porno, y de ahí los orgasmos y la amistad femenina, la sororidad y el drama de otras mujeres que, como ella, siempre vivieron por y para los hombres, y todo ese universo masculino. El problema es que en la medida que no va funcionando, ella va poniendo velas porque se siente tiene culpas,
pero poco a poco sigue insistiendo, ese motor sigue funcionando y se confiesa y todo, pero sigue encontrando en la misma religión, el Cantar de los Cantares maravilloso, que es un texto absolutamente sensual, pues por ejemplo, o sea, está ahí dentro, ¿no? O sea, la religión tiene mucha parte sensual. Lo que pasa es que luego la Iglesia eso lo coarta y su comportamiento es muy diferente al del que dicen, ¿no? Pero bueno. Y es que la película se mueve con respeto por la imaginería religiosa de esa Semana Santa sevillana, donde muchos cofrades participan. Los planos de la iglesia, las vecinas, los santos, la ropa que cose el personaje. Patricia Ortega cuida cada detalle de esta película, que podría ser un cuento de hadas, pero donde la princesa deja la corona y la cambia por unas bolas chinas. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Y de Mama Cruz saltamos a otro de los títulos que ha pasado por Seminci. La contadora de películas es una coproducción que dirige Lon Serfic y que protagonizan Antonio de la Torre y Benedís Bello. Un canto a cómo el cine y las historias pueden ayudarnos en los momentos más complejos, como la pobreza y la miseria que se vivió en el Chile rural del antes de Allende. Un reportaje de Helio Castro. De la directora danesa Lone Serfig hemos visto títulos tan distintos como Italiano para principiantes, en donde seguía los preceptos del movimiento Dogma, o An Education, con una jovencísima Carey Mulligan que interpretaba a una chica en la Inglaterra de los años 60, enamorada de un hombre 20 años mayor que ella. Ahora, en La contadora de películas, nos traslada a esa misma época, los años 60, pero en Chile, en pleno desierto de Atacama. A mi papá le venía de perillas el nombre Medardo. Tenía una fijación con los nombres que empezaban con M, desde que le cayó la chaucha, que su mamá se llamaba Martina y su papá Magno. La narradora del film es María Margarita, la pequeña de una familia de 4 hermanos. Su madre es una mujer misteriosa, sensible y bellísima, interpretada por la actriz francesa Bérénice Bejo. Nunca nadie supo muy bien de dónde venía. Permiso. Algunos decían que del otro lado de la cordillera. Y su padre, un minero aficionado al cine al que da vida el español Antonio de la Torre. Y Dios abrió el mar con su soplo poderoso, ¿eh? No es que mi papá fuera muy beato. Estaba recitando una escena de los 10 mandamientos. Los domingos eran el momento más feliz de mi papá, como cuando Moisés abría el mar rojo. El cine dominical es la única forma de entretenimiento de esa familia y de toda la población, pero las entradas son caras y la niña se convierte en la única que ve la película y luego la cuenta al resto. Entonces, Craso va donde Espartaco. Está encadenado, junto a su amigo Antonino. Craso manda a sus guardias romanos a que obliguen a luchar a Espartaco y Antonino, uno contra el otro, a muerte. La contadora de películas está basada en una novela de Hernán Rivera Letelier que, como nos cuenta Antonio de la Torre, está basada en un hecho real. Él me contó la génesis de la novela y fue que se encontró uno en el pueblo que le contó, no, es que solo tenía dinero para comprar un boleto para uno de mis hijos, entonces lo he mandado al cine y ha venido y nos lo ha contado la película. O sea que de pura pobreza solo uno podía irlo, entonces le contaba al resto de la familia. Y eso a él le inspiró para hacer el relato. Es un relato corto pero demoledor. La película es más hermosa que el relato es más... Una fábula que refleja la importancia del cine y de la cultura en la sociedad. El cine es un elemento, como otros, para transformar la realidad, para reconstruir el relato. Hombre, en el caso de la película, yo creo que lo que sirve, pues las películas Espartaco, o sea, el tipo de películas son los clásicos, sirve para ilusionarte con un mundo mejor, porque el trasfondo es brutal. Por la pantalla de ese pequeño pueblo van pasando películas como Espartaco, Desayuno con diamantes, El hombre que mató a Liberty Balance o El bueno, el feo y el malo. ¡Cerdo! ¡Casi haces que me maten! ¿Cuándo me la descargaste? Ya sabes, en este mundo hay 2 tipos de gente. Los que tienen un revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Y todas ellas van conformando y cambiando la forma de pensar de ese pueblo, de sus habitantes y de esa familia. Ella cuenta las historias y ellos de repente encuentran un marco donde trascender. Que ten en cuenta que en esos pueblos, en San Pedro, Valdivia, que es donde rodamos, en una época había un régimen de semiesclavitud, porque lo que eran era, le pagaban con puntos. O sea, no llegaban a tener ni dinero. Pagaban con puntos y con esos puntos compraban, pues como en el talego, ¿sabes?
Lone Serfig ya había contado en otra de sus películas, La mejor historia, la importancia del cine en contextos históricos muy concretos. Isabel Coixet, Rafa Russo y Walter Sales firman el guión de La contadora de películas, un film que cae excesivamente en la sensiblería y en el melodrama y que refleja los cambios sociales y políticos del Chile de los años 60 y 70, golpe de estado de Pinochet incluido. En el film, además de Berenice Bejo y Antonio de la Torre, podemos ver al actor hispano-alemán Daniel Brühl. Una pastilla pololeo y una huevita para los niños, por favor. Sí, cómo no. Y unas chocolatinas para mí, por favor. Enseguida, señor. Permítame invitarla, señora Castillo. No. Insisto, el azul le queda muy bien. La contadora de películas se presentó en el Festival de Toronto, ha inaugurado la presente edición de la Seminci en Valladolid y ahora llega al público. Y quizá alguno de los espectadores haga a la salida algo parecido a lo que hace la protagonista, contar a sus familiares y amigos la historia que acaba de ver. Varinia se acerca donde Espartaco está crucificado. Este es tu hijo, Espartaco. Es libre. Te prometo que siempre te va a recordar. Atentos a esta pequeña joya, es la última película de animación de Hayao Miyazaki, veterano y maestro director japonés, influenciado por Kurosawa y por la pintura de su país, que se convirtió en un cineasta que nos ha dado grandes títulos y que ahora, a los 80 años, presenta El chico y la garza, una historia de duelo, de adolescencia en el Japón de la Segunda Guerra Mundial. A sus 82 años, Hayao Miyazaki sigue demostrando que es el gran maestro de la animación, uno de los autores más importantes del cine contemporáneo. Por favor, si no te importa, devuélvele su aspecto anterior. Vaya, pero si hace tiempo que se ha roto el hechizo, podéis volver a ser vosotros mismos. El director japonés, curtido en famosas series como Marco Heidi, creó su propio estudio, el estudio Ghibli, para contar historias llenas de fantasía y de personajes diferentes e insólitos. Ahí está una filmografía con títulos como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La princesa Mononoke o Mi vecino Totoro. ¿Se ha ido? ¿Quién se ha ido? No está. ¿De quién estás hablando? ¿No has visto a Totoro por aquí? ¿Te refieres a esos conejos grandes que salen en nuestros cuentos? 10 años después del Viento se levanta, su último trabajo, regresa con una obra semi-autobiográfica en la que le da una vuelta de tuerca a temas clave de su filmografía. Está el traslado a lo rural. Supongo que este camino nos llevará hasta allí. Así es como nos perdemos siempre. Sigamos un poco más, ¿vale? Está el paso de la infancia a la adolescencia, las relaciones materno-filiales. No creo que se hayan preocupado demasiado. Saben que volverás a casa el próximo fin de semana. Y está el trauma de la guerra o el bosque como lugar mágico y fantasmagórico, un espacio poblado de animales y puertas a otras vidas. Tengo que volver a casa. Haku podría morir mientras yo estoy aquí sentada. Y podrían comerse a papá y a mamá. Miyazaki fue un niño de la guerra, hijo de una familia acomodada como la que retrata en la película. Él también tuvo un padre con una empresa de aviones. También tuvo una madre que falleció no en un incendio, como en esta película, pero sí de la temida tuberculosis. Maito. ¡Madre! ¡Sálvame! ¡Madre! ¡Aguanta, ya voy! También recuerda los bombardeos y el miedo de una sociedad que tuvo que enderezarse de nuevo. Y ahí está el tema de esta película de aventuras y aprendizaje, donde el héroe lo que debe aprender es a hacer un mundo mejor y a superar el duelo. Miyazaki adapta de forma libre Cómo vives, novela escrita por su compatriota Heisamburo Yoshino. ¡Maito, sálvame! Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron. En un ambiente rural, el joven Maito, de 12 años, intenta empezar una nueva vida sin dejar de arrastrar el tormento y la tristeza de la pérdida. Su padre se vuelve a casar con la hermana de su difunta esposa. Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. Y el niño, ni en casa ni en el colegio, se acaba de adaptar al nuevo ambiente. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas. Solo siente curiosidad por una molesta garza real que lo atrae a una misteriosa torre, prometiéndole llevarlo a un mundo donde su madre no está muerta. Pájaro insensato.
Te ordeno que seas su guía ahora mismo. Ahí entra en acción la magia de Miyazaki, desplegando un increíble universo de animales. Mención especial merecen esos malvados periquitos gigantes, fuego, piedras con poderes y antepasados que dicen conocerle y están dispuestos a ayudarle. ¿De dónde has venido? Este lugar es un mar condenado. Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos. ¡Es Maito! ¡Maito! El director japonés tira de recursos clásicos, como las puertas a otros mundos, en una aventura como la de cualquier héroe griego. Hay un descenso al purgatorio, mucho más animado, colorista y original que el de Hades, un proceso de aprendizaje y una moraleja al final del camino. Miyazaki añade aquí la rebeldía juvenil, como si planteara una coming on age de un chaval que debe elegir, que debe hacer su propio camino para afrontar una transformación emocional. Todavía queda más por hacer. ¡Madre! En ese viaje, el director sumerge al espectador en un submundo que se mueve entre la vida y la muerte, sin renunciar nunca a la vitalidad y curiosidad de su protagonista, cegado por obtener respuestas en un planeta que se asoma al desastre. Maito, y he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. ¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre! La apasionante aventura que presenta Miyazaki tiene algo también de adiós esperanzador, una misión que parece querer decirnos el autor. Habla también del legado, de la búsqueda de un heredero que siga abriendo puertas mágicas y tenga la convicción de que es posible crear una sociedad mejor. Maito, podrías continuar con mi labor. Si esta es la despedida del maestro japonés de Miyazaki, El chico y la garza es, ante todo, un bellísimo testamento humanista. Tenemos también un documental musical, Zetangana se desnuda en esta ambición desmedida. Es un curioso formato que ahonda en la crisis económica de la gira El Madrileño. Sus amigos y socios, Cris Trenas, Rogelio González y Santos Bacana, dirigen esta mirada íntima a uno de los músicos más importantes de nuestro país. Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando. Le va a volar la cabeza a la gente. Para mí la gira era un gran bebé, ¿sabes? Y en mi cabeza era como, yo tengo que dominar cómo va a ver esto el mundo, ¿no? Y pues sí, lo vas abandonando, pero yo es lo que digo, a fin de cuentas para mí es nutritivo y sobre todo me gusta el poder magnético que tiene. Toda la gente que trabaja con nosotros creativa, cuando ve eso, ve las dificultades, pero también le parece como algo sexy. Toda la vida he pensado que la trascendencia pasaba por ser tú una figura gigante y realmente es todo lo contrario. ¡A perder plata por Latinoamérica! Y hay dos estrenos más, uno de ellos es Hermana Muerte, llega a Netflix, es una propuesta interesante si les gusta el terror. Paco Plaza firma una precuela de Verónica, una historia terrorífica en un convento de la posguerra española con una monja con poderes sobrenaturales. Todavía recuerdo con qué emoción seguíamos las noticias suyas que nos llegaban desde ese pueblo perdido entre las montañas. Pero Blasco, La niña santa de Pero Blasco. Sí, así la llamaban. Supongo que le habrán preguntado tantas veces acerca de aquello. La otra historia es Hypnotic, thriller de Robert Rodríguez, sobre un tipo que busca desesperadamente a su hija en un mundo en caos. El tipo es Ben Affleck, que acaba pidiendo ayuda a una medium mexicana. Nos cuenta todos los detalles Carlos Guerrero. En 2002, Robert Rodríguez era uno de los directores de moda en Hollywood gracias a películas como Abierto hasta el amanecer. Viendo Vértigo, de Alfred Hitchcock, pensó en que quería hacer una película al estilo del maestro del suspense. Quería un nombre corto, como Psicosis o Frenesí, y se le vino a la cabeza la palabra Hypnotic. Sé que tú has avisado del atraco al banco. ¿Quién coño eres? Que lleva a unos desconocidos a perpetrar un atraco en un banco. ¿Te suena el concepto de hipnosis? Más de 20 años después de que escribiera el guión, se estrena Hypnotic. Ben Affleck interpreta a Rourke, un inspector de policía que perdió a su hija en un secuestro que nunca fue resuelto. Desde entonces, se centra en su trabajo. ¿Me ves preparado para volver? ¿Te sientes preparado? Es lo único que me mantiene acuerdo. Al tirar del hilo de una serie de atracos a bancos, descubre un misterioso entramado que cambiará su vida para siempre. Un grupo de hipnotistas que aprovechan su don para la criminalidad le harán descubrir que nada en su vida es como parecía, como explica el propio Ben Affleck. Empiezo interpretando a un inspector de policía y luego se desvela que todo ese tiempo ha estado bajo el hechizo hipnótico y nos ha llevado por una fantasía. Es mi fantasía de lo que es un inspector, no es un
un inspector de verdad. Es un reflejo de lo que pasa en muchas películas. Entra en los tropos del género de las películas de policías de una forma divertida y juega con eso. Y luego soy una persona mucho más normal, un padre, un tipo corriente. Es divertido interpretar a varios personajes. Hypnotic construye un universo laberíntico dividiendo la realidad en numerosas capas. Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro. Sonido, voz. ¿Quieres fuego? Mirada. El hipnotista lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe. La idea de este universo de engaños fue de la que partió Robert Rodríguez y la que le ha atrapado desde que por primera vez se le viniera a la mente en 2002. Hypnotic siempre ha sido mi historia original favorita, desde que empecé a escribir. Se podría crear una serie completa para cine o televisión con este concepto. Hace lo que buscamos los directores. Llevas al público a una sala oscura y tratas de hipnotizarlo, hacerle creer que lo que ve es totalmente real, al menos lo suficiente como para que se involucre emocionalmente. Creas un constructo hipnótico a su alrededor con imágenes, sonido, música, para que sientan y crean de una manera determinada. Y de eso trata la película. Eso es lo que le pasa a los personajes. No distinguen lo que es real y lo que no, al cabo de un rato. El director estadounidense se apoyó en Hitchcock y Ben Affleck era la pieza que le faltaba en el tablero. Las películas de Hitchcock las elevó el reparto. Contaba con actores como Cary Grant, Jimmy Stewart, Grace Kelly, Ingrid Bergman. Quise subir el nivel y elegir auténticas superestrellas. Ben Affleck interpreta a Rourke y aporta la mística de Hitchcock a su papel. Es el padre que busca a su hija, es el policía implacable y tiene tales cualidades de estrella presentes que sentí que estaba rodando una película de Hitchcock, que tenía una estrella del cine clásico. Y Ben Affleck se sumó al proyecto. El actor, que tiene experiencia como director en películas como Argo o la más reciente Air, sentía admiración por el trabajo de Robert Rodríguez. Me convenció el guión porque tenía varios niveles. Creía que era una cosa y se convirtió en otra y luego en otra. Al acabar pensé que iba a ser muy divertido interpretarlo, pero aún más por Robert y por mi admiración por él como director. Siempre he querido trabajar con él y admiro su trabajo desde el principio de su carrera. Trato de trabajar con directores de los que pueda aprender y he aprendido mucho. Puede que Hypnotic no sea una de Hitchcock, como su director pretende, pero sí configura una película de acción confusa y enrevesada que juega con la mente del espectador y que forma un sólido entramado donde nada es lo que parece. ¡Atrás! El hipnotista hace que todo lo que ves y haces parezca que es normal. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y en televisión aún no habíamos hablado de la caída de la casa User en el cine láser, la última colaboración de Mike Flanagan con Netflix, que ya ha firmado un contrato millonario para pasarse, por cierto, a Amazon, un Succession de terror con referencias a Edgar Allan Poe. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, esta es la última miniserie que el director y guionista escribirá para la plataforma 5 años después de La maldición de Hill House. En este caso actualiza un relato del maestro del terror gótico Edgar Allan Poe para hablar en tono de comedia negra de la caída en desgracia de una familia millonaria vinculada a las farmacéuticas estadounidenses y a la crisis de los opioides. Sé que ya ha habido muchos titulares sobre la farmacéutica Fortunato, sobre la epidemia de opioides en nuestros hogares y nuestras calles, la montaña de cadáveres que se ha creado desde que Roderick Usher, ahí sentado, empezó a vender sus analgésicos hace décadas. A Disney Plus ha llegado la última coproducción entre España y México, que ya pudo verse en este país hace unos meses. Noche de Chicas es una serie protagonizada por María León, Leticia Dolera, Paula Usero, Silvia Alonso y la mexicana Aislinn Derbez. Ambientada en el Mundial de Fútbol de 2010, plantea un fuerte dilema moral. Una de las amigas secuestra a 3 hombres ejecutores de una violación de una menor, por lo cual no fueron condenados. Mira, Lola, sí está terrible lo que le hicieron a esa niña, pero eso no justifica que tengas 3 tipos encerrados en la cabaña. No es justo que esos tíos estén en la calle, es como si no hubiesen hecho nada. ¡No es justo! ¡Nadie ha hecho nada!
Nadie ha hecho nada. Otro estreno español para acabar el mes que ya ha llegado a Prime Video. Memento Mori es la adaptación de la primera novela de César Pérez Gellida, Versos, canciones y trocitos de carne. Está ambientada en Valladolid en 2010, donde un inspector de homicidios investiga el asesinato de una joven ecuatoriana a la que le han mutilado los párpados. Está protagonizada por John González, Manuela Bellés y Juan Echanove. Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen. Pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Nos despedimos con Jonas Mekas. Fragmentos del Paraíso es un interesante documental que estrena el canal TCM sobre una de las figuras clave del cine de vanguardia y experimental. The underground filmmakers are exploring the poetic aspect of cinema. It was certainly a life changer for me. Police were threatened by underground movies for some reason. I've referred to him as being a kind of poetic equivalent of a kung fu master. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.